¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de integrales de línea. Hoy concluimos este primer bloque sobre parametrizaciones. Ya hemos visto que en muchas situaciones es natural elegir como parámetro alguna de las coordenadas, pero es que hay casos en los que no solo es natural, sino que hay una coordenada que nos pide a voces ser nuestro parámetro. Me estoy refiriendo a aquellas curvas que, al movernos por ellas, solo una de las coordenadas varía, que es la que elegiríamos como parámetro, mientras que el resto permanecen fijas. Aquí vamos a ir viendo esquemáticamente todos los casos que hay con los tres sistemas de coordenadas básicos. Como en coordenadas cartesianas, pensad en una curva en la que solo varíe x. Bueno, pues lo que tenemos es una curva así, paralela al eje x. Y aquí el parámetro natural es la x. De manera análoga, aquí tendríamos las rectas paralelas al eje y utilizaríamos y como parámetro, y paralelas al eje z utilizaríamos z como parámetro. Bien, en coordenadas cilíndricas ahora vamos a pensar en una curva en la que solo varía ρ. Bueno, pues estas curvas son las rectas radiales que salen del eje z. Esta recta tenéis que verla encerrada en un plano así, paralelo al suelo, el plano XY. Aquí solamente varía ρ, y ρ sería nuestro parámetro natural aquí. Una curva en la que solamente varía φ sería una circunferencia, bueno, un arco de circunferencia o la circunferencia completa de este tipo. O sea, viven también en planos paralelos al plano XY, son perpendiculares al eje Z, y el eje Z pasa por el centro de la circunferencia. ¿Vale? Estos serían curvas en las que solamente varía φ, es la única coordenada que varía. Y luego el último caso es exactamente el mismo que hemos hecho antes. Paralelas al eje Z y Z sería el parámetro. A ver, en esféricas. Una curva en la que solamente varía r, pues es una recta radial que sale del origen de coordenadas. Y estas dos son angulares, de nuevo vamos a tener arcos de circunferencia. Bueno, y una curva en la que solamente varíe θ, dejadme que dibuje aquí un plano auxiliar, lo tenéis que imaginarlo como si fuese una puerta con las bisagras en el eje z. Bueno, pues estas curvas serían arcos de circunferencia en este plano con el centro en el origen de coordenadas, o sea, este tipo de arcos, ¿vale? Ese tipo de arcos. Serían curvas en las que solo el ángulo θ varía. Y luego con φ, el φ de esféricas en realidad es el mismo ángulo que el de cilíndricas, entonces volveríamos a tener este caso de aquí, ¿vale? Son circunferencias así. Bueno, veis que todos estos casos los podemos dividir en dos grupos. Circunferencias, en las que la coordenada que varía es de tipo, digamos, angular, es un ángulo, y rectas, ¿vale? En las que la coordenada que varía, pues ahora es no angular o lineal, si queréis, ¿no? Tiene, entre comillas, unidades de longitud. Bien, pues dejadme ahora hacer un comentario genérico para todos estos arcos de circunferencia y otro también genérico para todas estas rectas, ¿vale? Y luego, por si hay alguien que no se termina de fiar, vamos a hacer las cuentas para los diferentes casos. Bueno, pizarra nueva. Primero un comentario sobre las rectas que acabamos de ver. O sea, dejadme que primero os dibuje aquí los ejes coordenados del plano del espacio. Dejadme que os diga qué es a lo que yo llamo longitud 1. El 1 de longitud, la referencia es la distancia entre el origen y el 1 de cualquiera de los ejes, ¿vale? Esto es esta distancia, aquí, o aquí, o aquí. Esto es 1, ¿vale? De longitud. Fijaos que si la recta que yo estoy parametrizando fuese una paralela al eje X, dejadme que ponga el parámetro en azul. El parámetro que estamos utilizando es X. Imaginad que aquí está el punto en el que X vale, no sé, 6. Aquí está el punto en el que la X vale 12. Pregunta, desde que la X vale 6 hasta que la X vale 12, ¿cuánta longitud he recorrido? Pues como estoy utilizando X como parámetro, la longitud recorrida coincide justamente con la variación del parámetro. El parámetro se ha incrementado en 6, luego esta longitud es 6. Esto no ocurre, obviamente, para todos los parámetros. Imaginad que hubiera utilizado como parámetro 2x. Este ahora es mi parámetro. Entonces el punto que antes estaba a 6, ahora está al doble, a 12.
y el 12 está en 24. Fijaos que el parámetro aquí se ha incrementado en 12, mientras que aquí se ha incrementado en 6. Este caso es especial porque esto coincide con esto. Lo que avanza el parámetro es la longitud recorrida, ¿vale? Bueno, esto es lo que en matemáticas se llama una parametrización de longitud de arco, se llama, que son aquellas en las que lo que avanza el parámetro coincide con la longitud recorrida a lo largo de la curva. Bueno, pues convencidos de que esto ocurre para todas las rectas que hemos visto en la pizarra anterior, con su correspondiente coordenada. También, cuando yo avance en coordenadas esféricas a lo largo de mi curva radial, que estaré utilizando como parámetro la r, cuando la r valga 1, es porque he recorrido una unidad desde el origen. ¿Por qué? Por definición de r, porque la r no es cualquier cosa. R es la distancia al origen, la distancia radial al origen. Entonces, cuando r se incrementa en 1, como me estoy alejando radialmente, es porque estoy una unidad más lejos del origen. O sea, entre que r vale 1 y r vale 2, o sea, el parámetro se ha incrementado en 1 y esta distancia es 1. Y eso ocurre, como digo, para todas las rectas que hemos visto antes con la correspondiente coordenada. Bien, pues dejadme, a ver si os convenzo ahora. Suponed que esta es cualquiera de las rectas estas, de las que estamos hablando, ¿vale? Y como la coordenada que avanza por aquí, pues puede ser X, Y, R o Rho, según, pues dejadme que me invente una letra, M, que representa pues cualquiera de ellas. O sea, esta M pues puede ser X, puede ser Rho, puede ser cualquiera de ellas. Y dejadme también que meta por aquí el versor que lleva la dirección de la coordenada que toque. O sea, esta M versor será el Y versor, Rho versor, el que toque. Bien, pues el resultado es que la velocidad de esta parametrización, fijaos que no os he dicho, no he escrito explícitamente la forma que tiene la r de t, la función de parametrización. Voy a ir directamente a la velocidad. La velocidad necesariamente es el versor m. Este es el resultado. Vamos a ver si os convenzo de esto. Primero, la velocidad, ¿qué dirección y qué sentido tiene? Dirección y sentido de crecimiento del parámetro. Luego es obvio que este r' va a ser algún número positivo, que será el módulo, por el versor m. Está claro que este r' va a llevar este versor dentro. Claro, pero en principio, aquí delante podría haber una cantidad positiva. Déjame que la llame a, por ejemplo, que es el módulo. Este a es el módulo de r'. Bien, algo que tienen en común todas estas parametrizaciones con cualquiera de las coordenadas estas es que la separación entre un tic y el siguiente siempre es la misma. O sea, no vamos en algunos tramos más rápido que en otros. Están equiespaciadas las marcas del parámetro. Por tanto, lo que está claro es que esta A no depende de t, es una constante. Es decir, la rapidez con la que nos movemos a lo largo de la curva es constante. Pero lo que yo os he dicho antes es que no solo es constante, sino que es 1. Esta A es 1. Y me falta explicaros por qué. Pues a ver, ¿qué significa el módulo de la velocidad? ¿Cuánto he recorrido a lo largo de la curva entre la variación del parámetro? Bueno, pero ¿qué hemos visto que le ocurre a todos nuestros parámetros m, a la x, a la ρ, tal? Que lo que avanzan ellas, el delta m, coincide con la longitud recorrida. Entonces esto siempre va a ser un 1. Y por tanto, esta va a ser nuestra velocidad. Fijaos qué fácil. Simplemente el versor coordenado correspondiente. ¿Qué pasa con el caso de los arcos de circunferencia? Bueno, ahora en vez de m vamos a utilizar alfa para referirnos a cualquiera de nuestros ángulos, que son el phi o el teta. Vamos a poner de nuevo en amarillo alfa versor a los versores correspondientes, de manera genérica. Y vamos a llamar, hay que ponerle nombre a todo, vamos a llamarle pues r grande al radio de la circunferencia. Bien, pues ahora os voy a intentar convencer de que la velocidad va a ser alfa versor por el radio. Que lleva la dirección de alfa versor está claro.
porque es la dirección en la que nuestro parámetro crece, que es hacia acá, tal y como está dibujado en sentido antihorario. Entonces falta aquí delante un número positivo que sea el módulo de R'T. Y de nuevo, ¿qué significa el módulo de la velocidad de la parametrización? O cómo, digamos, cómo lo interpretamos. Pues esto es cuánto he recorrido a lo largo de la curva cuando el parámetro avanza una cierta cantidad. Vamos a suponer que nos movemos de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto es este delta S? Este delta S no es otra cosa que la longitud de este pedacito de arco. Bueno, y ahora uno utiliza esa fórmula que nos enseñaron en trigonometría, en que cuando el ángulo lo expresamos en radianes, la longitud del arco es el radio por el ángulo. Luego esto es R por el ángulo. Y aquí entra de nuevo la magia de estas parametrizaciones, y es que el ángulo es el parámetro. Por eso lo hemos elegido así. Entonces ya veis que esto se cancela y nos queda igual a R, y esto es lo que ponemos aquí. Y esto va a ser una propiedad de todas nuestras parametrizaciones angulares, ¿no? De todas las que hemos visto en la pizarra del principio. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo en coordenadas cartesianas, una paralela al eje Z. Aquí el parámetro natural es la coordenada Z. Nos dan la coordenada X e Y de todos los puntos de esta recta porque el resto de coordenadas son fijas. Pues un punto cualquiera de la recta tiene coordenadas A, B, Z, donde este es nuestro parámetro. Entonces la parametrización natural en este caso es justamente esta de aquí, A, B, Z. Derivamos y ya veis, estos son constantes, van a dar 0 y la derivada de z, como el parámetro es z, z respecto a sí mismo, os da un 1. ¿Y este vector quién es? En cada punto de la curva tendremos el k, como hemos visto hace un momento. Bueno, no le he dicho, aquí abajo voy a ir dejando una tabla resumen de las coordenadas que toquen en cada ejemplo, por si necesitamos consultarlas. Bueno, segundo ejemplo que vamos a ver es en coordenadas cilíndricas. Ahora lo que tenemos es una recta radial perpendicular al eje Z. ¿Vale? Aquí tenemos los datos. Este ángulo es beta. Este ángulo se correspondería con el phi de cilíndricas que tienen en común todos los puntos de nuestra recta en rojo. Y el h, que bueno, en este caso es positivo, representaría la z común a todos los puntos. Lo único que varía aquí de punto a punto de mi curva es ρ, ¿vale? La coordenada ρ. Bien, un punto cualquiera de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, pues aquí tenéis la primera coordenada, la x en cilíndricas, se escribe así, la y así y la z así. La z es simplemente z. Bueno, pues nuestra x es, fijaos, el parámetro, bueno, no os despistéis con los colores, aquí arriba estoy utilizando unos colores distintos. Sería mi parámetro por, esto lo vamos a poner todo en blanco, coseno del phi, pero todos los puntos tienen el mismo phi, que es beta, es un valor fijo de phi. Aquí tendremos ρ por el seno de beta, y aquí z, que es el mismo en todos los puntos, que es h. ¿Vale? Este es, bueno, no lo he escrito, esto es r, de mi parámetro que es ρ. Vamos a hacer la derivada de esto. R' de ρ, si uno hace la derivada, h y beta son constantes, solamente hay que derivar con respecto a ρ. Nos queda esto. Y esto de aquí, que es un vector de módulo 1, es justamente el ρ de cilíndricas, ¿vale? Bueno, siendo estrictos, es el ρ de cilíndricas en todas partes, salvo aquí, porque en este punto, o sea, sobre el eje Z, el versor ρ de cilíndricas no está bien definido. O sea, fijaos, el ρ de cilíndricas es el vector que huye, digamos, apunta hacia afuera del eje Z en cada punto, ¿no? Pero claro, cuando estás sobre el eje Z, ¿para dónde tiras, no? O sea, este vector no existe sobre el eje Z, ¿vale? Bueno, pero podemos hacer la sustitución por ρ porque el punto problemático es un extremo de la curva, es donde termina la curva. Y realmente la velocidad no está definida en el extremo de la curva. Igual que cuando tenéis una función de r en r y la gráfica termina en un punto,
pues en ese punto la derivada no está definida. Lo que está definido es una derivada lateral. Así que, bueno, de todas maneras, lo que ocurre en los extremos no nos va a afectar. De hecho, no es relevante a la hora de hacer integrales. Así que, bueno, podemos sustituir esto por ρ y considerar solamente, o sea, considerar la curva salvo el punto extremo. Vamos con otro ejemplo en coordenadas cilíndricas. Sería uno de estos arcos de circunferencia transversos al eje Z. ¿Vale? Aquí solamente la coordenada φ de cilíndricas varía. Y los datos que nos dan son el radio de la circunferencia y a qué altura está. Entonces, lo de siempre, un punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Miramos aquí y esto va a ser ρ, que es A, es la distancia al eje Z, por el coseno de, ahora nuestro parámetro es φ, coseno de φ, A seno de φ, y la altura h. La z es simplemente z, la altura de todos los puntos de mi circunferencia. Esta es mi función de parametrización. Y si ahora hacemos la derivada, ahora a y h son constantes, aquí al final me va a quedar un 0, la a sale fuera de todas partes, y me va a quedar la derivada del coseno es menos seno, y la derivada del seno es el coseno. ¿Vale? La a puede salir factor común, que es el radio, ya veis que aquí queda el módulo de la velocidad, como decíamos antes, el radio, y aquí queda menos seno phi coseno phi 0. Y este de aquí no es otro que el phi de cilíndricas. ¿Vale? Bueno, esta curva también se podía haber resuelto en esféricas, porque esto también es una curva, o sea, el phi, ya lo he dicho más de una vez, el phi de cilíndrica y el phi de esférica son la misma coordenada. Entonces, dejadme que quite esto y que cambie las coordenadas cilíndricas por esféricas y vamos a resolver lo mismo. Pasa que ahora los datos que nos dan, obviamente, no van a ser el radio, que es el ρ común de todos los puntos, y el h, que es el z común de todos los puntos. Ahora nos tienen que dar las coordenadas esféricas correspondientes. Ahora nos tienen que dar la distancia radial al origen, dejadme que esto lo llame, por ejemplo, R mayúscula, y este ángulo que también es común. Fijaos que los puntos están como en el borde de un cono. Este ángulo, pues no sé, lo vamos a llamar gamma, por ejemplo. Bueno, el parámetro que vamos a utilizar de nuevo es phi. Y nuestro punto cualquiera de aquí, ¿qué pinta tiene? Pues ahora tenemos que mirar nuestras coordenadas esféricas. El x va a ser el valor de la coordenada esférica r, que en este caso es r mayúscula, común para todos los puntos, por el seno del ángulo θ de esféricas, que es el ángulo desde el polo hacia el ecuador, que es gamma, por el coseno de nuestro parámetro, y completamos nuestra parametrización. Esta es nuestra parametrización. En el fondo es lo mismo de antes. Si os fijáis, si hacéis trigonometría aquí, r por el seno de gamma es esto. Esto es r por el seno de gamma. Esto es lo que antes llamábamos a. Si yo aquí pusiese a y aquí pusiese a, y r coseno sería esta altura. R por el coseno de gamma. Esta es la h de antes. Pues veis que estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que estamos utilizando diferentes variables. Estamos llamando a la a de antes r por el seno de un ángulo y a la h de antes r por el coseno de ese ángulo. Y si ahora calculáis la velocidad, comprobaréis, si lo hacéis, que os va a salir el radio de esta circunferencia, o sea, va a salir lo mismo de antes, solo que en vez de salir a por este versor, en vez de a, lo que va a salir ahora es, pues en función de los datos que tenemos, r por el seno de gamma. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo en coordenadas esféricas. Ahora la recta radial que sale del origen. Los datos ahora son este ángulo, que es el θ común de todos los puntos, vamos a llamarlo alfa. Si proyecto la recta en el plano XY, saldrá, pues no sé, algo así. Aquí tendremos el phi común de todos los puntos de la recta. Y de nuevo escribiríamos las coordenadas de un punto cualquiera de aquí, que eso nos va a dar
nuestra función de parametrización. Ahora el parámetro es la coordenada esférica r, que es la que va avanzando por aquí. Es la única que varía a lo largo de la recta. ¿Vale? Pues bueno, déjame que escriba esto rápido en un momento. Si nos calculamos ahora la velocidad, veis que las coordenadas tienen la forma r por algo, luego al derivar la r va a desaparecer y nos va a quedar todo lo demás. Y este vector, si os buscáis por internet o vais a algún libro de tablas, o simplemente si os lo habéis aprendido, esto es el r de esféricas. Y bueno, sustituir esto por r no es cierto en toda la recta, en el origen no se puede hacer, pero de nuevo es un punto extremo de la curva y podemos ignorarlo, ¿vale? Y hacer la sustitución por r versor. Bueno, y nos quedaría un caso más, había otra curva más, que es la curva que se extiende desde el polo hacia el ecuador, en la que solamente varía θ, pero esa, digamos que la voy a dejar como ejercicio, ¿vale? Ahora voy a mostraros en pantalla las cuentas un poquito más detalladas, como las hemos estado haciendo. Vamos, que tampoco hay mucho que hacer, simplemente escribir la parametrización y hacer una derivada. Y os la dejo, o sea, os animo a que la intentéis y comparéis. Y bueno, dicho esto, pues nada más. Ya en el próximo vídeo empezaremos con las integrales de línea por fin. Ya hemos machacado suficiente esto de las parametrizaciones. Y nada, espero que lo que hayamos hecho os haya sido útil. Como siempre, mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.